Buenas tardes, damas y caballeros, señores y señoritas. Esto es Clasificación D. Y el día de hoy tenemos una dinámica un poquito distinta. Hoy cambiamos las cosas porque los primeros dos capítulos escuchamos aquí al caballero Miguel González, que nos contó. Yo soy el caballero Miguel. En su experiencia nos platicó un par de casos muy interesantes. Vamos a tener también en algún momento al señor Daniel Ortiz. Muchas gracias. Pero el día de hoy, todas las personas que padezcan del corazón, favor de abandonar la sala. ¡Es tarde! Oh, ya sé. A su madre. Es tarde. Porque vamos a empezar. Y... los seres humanos, al igual que la mayoría de los mamíferos, tenemos los genitales expuestos, lo que supone un constante riesgo. Yo, personalmente, no hay día que no salga de mi casa sin miedo a Sigmund Freud, padre del psicoanálisis y famoso entre otras cosas por ser miembro fundador de los Super Ciencia Amigos, por cierto, si no los han visto, está muy bueno, tiene una de las definiciones más bonitas que pude encontrar al respecto. Siendo los testículos la parte más vulnerable del macho, cuando son sometidos a altas presiones, tienden a estallar y se experimenta un dolor excruciante, agónico, pudiendo incluso llegar a la muerte, y en caso de sobrevivir, es probablemente la experiencia más traumática en la vida de un hombre. Siendo el señor Sigmund Freud un hombre de ciencia, me come la curiosidad cómo llegó a esa conclusión. Eso es lo que yo te venía a preguntar. Actualmente, muchas personas eligen someterse a la operación de reasignación de sexo porque creen que nacieron en el cuerpo equivocado. Generalmente solo se refiere a que nacieron con el género equivocado, porque rara vez cambian. Sí, porque uno en realidad no nace. Rara vez se convierten en un árbol, en un coche. Ya. No, siempre es. Yo quería ser mujer y ahora soy hombre. Bueno. O un delfín, como el papá de Stan. Casi siempre se limitan a cambiar de sexo. Bueno. Sin embargo, una de las formas más comunes de veras hay un vato, güey, que quiere ser perro, ¿no? Se disfraza de perro. Es como hay un tipo que quiere ser un perro. Hay un tipo que quiere ser un perro. Se llama... Perro Guarumo. Va a aparecer aquí no, su güey, foto. No, sí. Okay. Y se viste de perro, es un güerillo. Sí, de hecho hubo un caso, ahorita que mencionas eso de vestirse de perro, que no es un burro, No, en el museo de MoMA, en el museo de MoMA de arte. Nosotros, ¿no? ¿Qué perros nos vestimos? En el museo de MoMA hubo un tipo que quiso una exposición donde se implantó quirúrgicamente partes de un perro. Cortó el hocico del perro, las orejas. Ahora, ¿eso es compartible, güey? ¿De verdad puede pegar? No, era una... No, porque, o sea, tú dices, si te quitan un dedo, güey, sí, te pueden meter otro dedo. Uno en hueso, uno en canales sanguíneos. Pero en cuestión de una raza diferente, yo creo que no se puede, güey, porque no es compartible. No. Pero en este caso fue una mera exposición artística. De hecho, no fue... Las fotos yo las vi a mediados del 2000... No tengo idea, 2012. ¿Y qué tal? ¿Están gachas? Pues están perturbadoras para su momento, pero ya sabiendo que es una exposición artística y que realmente no hubo tanto... Que el animal ya estaba muerto cuando lo cortaron y que realmente... Pues peor, güey, un pinche animal todo podrido. No, o sea, fue... No importa, tampoco es tan... Ay, pues no de sé. hecho, vamos a hablar... Qué bueno que tocas ese tema, porque justamente... próximamente vamos a hablar del caso de... La única palabra que voy a decirles es... Natram. No. Yeah. Bueno, el día de hoy, damas y caballeros, vamos a platicar de algo importante. Estamos hablando de los testículos de los señores. Y, sin embargo, una de las formas más comunes de convertirse en un eunuco, o de perder los testículos, son tan variopintas como los eunucos en sí. Y van desde malformaciones, enfermedades, cáncer, sífilis, lepra, ataques de animales, Augusto también, trabajo, perder una guerra, economía, perder una guerra, es que pierdes una guerra es que anteriormente, bueno, los eunucos tenían que cortar eso y pertenecías a ser miembro de divertir al rey, reina. Así es, te volvías parte de... Y es una chamba, güey, es una chamba. Es una carrera. ¿No son esos juguetes así como bebés? No, son los eunucos. Ya. De hecho, ahorita vamos a hablar un poquito de los eunucos, pero les digo, hay muchas formas de perder los testículos. Podías haber quedado a cenar con Albert Fish. Podías haber sido víctima de castigos corporales. Podías haber jugado operando con Joseph Mengele. Podías haber vivido en un país muy poblado. Donde había muchas cabras, güey. Donde había muchas cabras. Ser irlandés.
ser homosexual en la mayoría de los países musulmanes, Ok. toparte con unas amazonas, o, como el tema que nos concierne el día de hoy, cantar particularmente bonito a temprana edad. El día de hoy, damas y caballeros, hablaremos de los castrati. Vamos a ponernos en situación siglo IV, Roma. El emperador Constantino el Grande, fundador de Constantinopla, se convirtió al cristianismo y, como era costumbre para la época, forzó a todo aquel que se hiciera llamar romano a convertirse también. Este hecho es debatible porque realmente Constantino se bautizó en su lecho de muerte, es decir, ya cuando estaba... Pero la conversión de Roma obedece más a un hecho político que a un hecho meramente religioso. ¿Ah? Pero bueno, al bueno de Constantino que se le llegó a considerar un santo, por cierto, porque tuvo persecución a los cristianos y todo, tenía cierta aversión a las mujeres. Ok, cierta aversión. Aversión quiere decir que... Sí, sé guácala. que es aversión, Que pero... dices, ay, no me gusta. No me gusta. Y como las mujeres nunca han sido bien vistas por la Iglesia Católica, decidió que como las mujeres eran seres impuros, no tenían permitido cantar en las iglesias. No puede ser. Yo que tanto quería cantar en las iglesias. Y de hecho, esto es divertido porque la cosa de... Las mujeres dijeron, que bueno, que no me van a agarrar a golpes. Sí. Porque Pero yo quería cantar. Ahí te va. ¿Han escuchado a las señoras cómo cantan? No. Cuando se ponen a ¿Señoras? cantar, señoras, cuando cantan en la misa, porque voy a misa, sí, Ok. diferentes religiones, y sí gritan, y cada vez lo hacen más feo. Y yo, ¿por qué cantas tan feo? Así. Ahora quítale la música. No, sí, horroroso. Arrepiéntete. Yo, De hecho, la lista de cosas que las mujeres no han podido hacer por la Iglesia Católica, por ser consideradas impuras, da para un video completo. Porque han sido ninguneadas desde... Ojo, ninguneadas. Desde siempre. O sea, más ninguneado. Ninguneadas. Ninguneadas es como ningunear, pero cuando no... Nadie. No, nadie. Es Ni más, tantito. ahí te va, ¿sabes desde cuándo empezó esto? Desde cuándo? Eva. Ah, sí. Exactamente, dijeron, Desde "Ay, que ay". existen mujeres. Dice. Exactamente, desde que ni siquiera es un pedazo completo del humano. Dijeron, ¿qué ha hecho la costilla? ¿Cómo de la costilla? Bueno. Chingue su madre. Pero curiosamente, 2/3 partes de las mujeres ordenadas dentro de la fe católica son mujeres. Curioso, ¿no? Y una de ellas incluso llegó a convertirse en papa. La papisa Juana. La papisa. Ahorita vamos a descubrir un poquito de esto porque está muy interesante, ¿eh? Mientras investigaba descubrí que existe el título de doctor de iglesia. Doctor de la iglesia. Y no Pero solo eso eso. es una maestría en teología. No, ¿No? doctorado. Doctorado en iglesia. teología. Ni siquiera es teología, es específicamente iglesia y específicamente católica. Y es específicamente católico apostólico romano. ¿Y no será nomás alguien que cura a la gente de la iglesia y ya? No. Ajá, es el doctor de la iglesia. Que estoy en el Vaticano, me imagino. Te reza para que te cures. No, o sea, tienes el doctorado. Y es chido porque curiosamente ha habido 4 mujeres a lo largo de la historia que han tenido el título de doctora de la iglesia. Ok. Y lo que nos concierte hoy en día es que no podían cantar porque eran impuras, ¿va? Lo lógico sería adaptar las óperas para que fueran interpretadas por voces más graves. Pero, como la lógica nunca ha sido el fuerte de la religión, decidieron que la ópera siguiera tal y como estaba, pero porque modificarla iba a ser un sacrilegio. Y como no podemos modificar las notas musicales, vamos a mejor modificar las leyes de la naturaleza. Pero también es que no suena tan divinidad. O sea, si los ángeles hablaran así como, como que dices, no te compro que seas un ángel, mano. ¿Cómo sabes, güey? ¿Qué tal si sí? No, o sea, No, es que imagínate esto: un ángel musculoso, grande, cabello rubio. Acá dice 3 ojos, 4 alas. Te diga, eres el elegido. ¿Tú le crees? Voy a ser contigo una divinidad. Ay, Suena Pero como como- a Snake, ¿no? pero como que no El dices. código es Acá, pero no dices es un ángel, ¿no? Es como Bueno, un pinche acero así, Ajá. negrote, así. Me acordé que no importa, una tontería. Bueno, se intentó forzar a los hombres a agudizar un poquito más la voz, lo más posible. Ay. Pero al notar que era muy difícil, por no decir imposible, porque intenta hacer, Dani, tú tienes una voz grave, profunda. Una voz grave. Sí. Haz la voz más aguda que puedas. Se escucha bien culero. Bueno, al notar que era muy difícil, por no decir imposible, los papeles femeninos fueron dados a los niños.
porque a los sacerdotes les chocan. Los niños. Bueno, y rápidamente, el problema es que los niños tienden a crecer y rápidamente pierden su voz angelical. Deja de ser niños. Así que pensaron en varias alternativas para que dejara de suceder eso. Entre las que más destacan era, primero, dejar de alimentarlos para evitar que crecieran. Y funcionó, porque una vez que se mueren ya no crecen. Otro era someterlos a rigurosas dietas especiales para intentar cambiar su metabolismo. Obligarlos a comer sustancias nocivas para la salud con la finalidad de modificar sus cuerdas vocales. Entre las que estaban lejía, es decir, cloro. Toma cloro para que te limpie la garganta. Pues yo creo Se que hace cantar encontraba más feo, ¿no? Aceite tibio, pero el tibio es para los estándares de la mano, no para los estándares de la garganta. Sí, cantaban más feo. Y obligarlos a consumir, incluso a dormir apretados con artilugios en la garganta para evitar que ésta se desarrollase normalmente. Pero nada de eso parecía funcionar. Entonces surgió una fugaz idea. Nadie sabe con certeza quién fue el visionario, pero alguien dijo: ¿qué hace que los niños cambien su voz adulta? Bueno, la adultez. ¿Y de dónde viene la adultez? De las gónadas, naturalmente. De los testículos. ¿Por qué no cortamos los testículos antes de que cambie la voz? Ok. Lo más Curiosamente interesante es funcionó. cómo lo descubrieron. No, les llevó un rato. Pues Estamos se ve hablando que del siglo IV. experimentaban Vamos a cualquier cortar cosa, por la acá, neta. por allá. Ándale. Vamos a cortarle los huevos, a lo mejor y eso Digo, sí eso es lo que pasó. funciona, Alguien dijo: güey. oye, pero a ver, si los niños se vuelven adultos por los huevos y no tienen huevos, no se vuelven adultos. Y funcionó. Cortar los testículos funcionó. Y lo curioso es que las hormonas, la técnica de las hormonas, se descubrió hasta el siglo XIX. Y estamos hablando del siglo IV. O sea, no sabían por qué Sí, funcionaba. fue de pura chiripa, la neta, Pero que la sabían. tenía. Que, por cierto, el que descubrió las hormonas fue un japonés que se llamaba Takumine Hokichi. Ah, chingón. Y por cierto, la primera hormona fue la adrenalina. Porque le iban a cortar un huevo. Empezaba a generar y... Bueno, los niños sí crecían físicamente, esto funcionó, pero su voz se mantenía infantil. Y en realidad mejoraba con la edad, ya que su potencia era mucho mayor. Porque Y tenía eso- más caja torácica. Y eso está interesante porque ahí te va. Tenían más caja torácica, pero también al no producir ciertas hormonas, su cuerpo cambiaba de forma. Entonces se volvían gordos. Su papada aumentaba, lo que les permitía jalar más aire. Ya. Sus pulmones se ensanchaban y se volvían así como... Pero también tenían problemas emocionales, porque se volvían prácticamente niños grandes. A estos hombres se les conocía de muchas maneras. Se les llamaba soprano macho. ¿Qué es el soprano macho? Ok. Soprano macho. Cantoretti, que se traduce como cantorcillo. Y algunos más creativos les llamaban evirados. Evirados, que significa castrado No, ok. o de sexo ambiguo. Y la que sonaba más gráfica eran los extirpados. Ok, y soy bien feo, Y aparte suena, bien te lo lascivo, imaginas, ¿no? o sea, te imaginas si lo arranca. Entre el año 1555 y 1559, es decir, 4 años durante el papado de Paulo IV, uno de los papados más breves, por cierto, casi lo mismo que dura una licenciatura. Lo Ok. sabrían si alguno de ustedes tuviera una. Ay. Está basado en el primer capítulo de Corinto. No sé leer números romanos, pero. No, Corinto 14, versículo 34. Me estoy acordando. Que dice textualmente: las mujeres guarden silencio en asambleas, por lo que no les es permitido hablar, sino que estén sumisas. Y Paulo, leyendo esto, pensó: estaría cotorro que las mujeres no cantaran. Otra vez. Acuérdense que esto, para el siglo IV, ya se había decidido que no. Y ya otra vez ya habíamos decidido que las mujeres podían cantar, la papisa Juana, ya otra vez. Y de pronto Papisa. llega el año 1555 y dice: señor, ¿sabes qué? Ya no. Pero esta vez lo dijo en italiano. Dice: estaría cotorro que las mujeres no cantaran. Ciano. Y niacho, tenía que hacer la mano así porque es parte Porque del es italiano. parte acá. Suena igual, pero porque el italiano y el español son lenguas romances que tienen el mismo. Bueno, rápidamente la práctica de los castrati se retomó. Las familias más pobres sometían a sus hijos a castración con la intención de que la iglesia se hiciera cargo de ellos. Imagínate, ok. güey, somos pobres.
Ay, es más chiquito. No, ahorita te vas a divertir. Chiquito, Ahorita güey. te vas a divertir porque Pero igual, ¿para qué tienes más hijos, no? Si ya eres pobre, ¿para qué tienes más hijos? Pues, que se pone para bueno. ponerlos a chambear en la iglesia. ¿Tienen algún beneficio? Sí, Sí, Ok, a ver. Daba un... La iglesia, acuérdense, si eras pobre, tenías dos opciones, o morirte de pobre, o que la iglesia dijera, oye, este niño canta bonito, vamos a meterlo, lo volvemos un artista y que sea un millonario del pueblo. Y ya tienes contacto con un Pero- artista. Pero ahí te va, la iglesia no admitía la mutilación deliberada. Es decir, que yo no podía, porque es un pecado, mi cuerpo pertenece a Dios, yo no podía agarrar y ¡raja! A mi hijo, porque se castigaba con la excomunión. Ujú. Pero, si había un accidente, pues no había pedo. Entonces Ok, hubo muchos accidentes. Voló un dedo. Córtenle los huevos. Por ahí va, porque el niño descuidado jugaba con piedras enormes y ¡ay, los huevos! O el niño sin querer acercaba los testículos al hocico del cerdo. Ok. Ajá. O el ajá. niño sin querer tomaba las herramientas quirúrgicas de un médico y de manera Accidental. Cosas que todo el mundo le ha pasado, ¿no? accidental se drogaba con un poco de cocorrón de la época Y se hacían una operación perfecta. perfecta y se dejaba cicatrizar el tiempo y luego con aceite hirviendo se echaba para que se cicatrizara. Se soturaba. Ocurría mucho eso. Sin embargo, cabe mencionar que no todos los niños eran candidatos para esta práctica. No, y esto es importantísimo, no lo intentes en casa. Porque tú no cantas bien al momento en que te rompen los testículos. ¿Sí? Causa efecto. Tú cantabas bien y por eso te rompieron los testículos. ¿Sí me explico? O sea, no es que el hecho de que ya no los tengas hace que mágicamente cantes bien, sino que porque cantabas bien dijeron, oye, este niño hay que mantenerlo, ¿cómo le hacemos? Ah, pues, ¡guach! Cortar con nada. Ojalá fuera cortar. Rara vez era cortar. Casi siempre. Ay, güey. Bueno. Bueno, gracias Ese a síntoma más impactante. Deja tú el aplauso, el pinche chingadazo de los huevos. el niño. Ajá. Bueno, ahí te va. Gracias a dos españoles, Francesco de Soto y Giacomo Spagnoleto. Spagnoleto, sí. Está chido, ¿eh? Españoleto. Se incorporaron al coro pontificio de la Capilla Sixtina como falsetistas, logrando un registro vocal nunca antes escuchado. Eso fue en el año 1599. Y el Papa Clemente VIII quedó fascinado con la dulzura de sus voces y oficialmente incluyó a 3 castrati en el coro romano. ¿Sale? Ok. Y esos eran Girolamo, Filobroto y Rossini. Y autorizó la castración. O sea, ya Ok, se puede, ajá. pero solo por la gloria de Dios. Uy, y aquí se pone increíble, porque una vez que el Papa dice algo, es ley. Sí, ¿cómo es por la gloria de Dios? O sea, no, se va a En hacer, nombre ajá, de, en nombre de Dios. Ah, ok. Llegaba Dios. Ah, sí, digo, no mames, ¿cómo le Ajá, hacían? entonces, como era un suceso religioso, la extirpación se realizaba con los dientes. No, cierto. No, ok, digo, no, te pases. Por de el verga. sacerdote. ¿Quién procedía? No. No te muevas, no te muevas, que si no te va a doler más. Es que luego muerdo pellejo y No, no. me voy chueco, entonces mejor. Cuando te van a inyectar, güey, dicen, no veas, porque si no te duele. Ándale. No, es que está muy padre porque mira, tú dices, ¿cómo se hacía? Porque ya el Papa ya lo autorizó, entonces ya todos los médicos vaticanos dijeron, bueno, ya podemos hacerlo. Sí, todos los doctores vaticanos. Los doctores, no. Que no, lo mismo. Sí, Ajá, bueno. sí. La operación a menudo se realizaba por cirujanos ambulantes, que ya Ok. suena feo, o sea, Sí. Barberos. cirujanos, ahí va, Cirujano Eran barbero. barberos, güey. eran barberos que a menudo llevaban sus propias herramientas por la ciudad ofreciendo el servicio. Y estas operaciones, por lo general, se encontraban también dentro de las cosas que hacían operaciones de cataratas, es decir, ojos, hernias y huevos. Y estos No, ok. ángeles vueltos hombres, Qué buena eran combinación, conocidos ¿eh? como los Norici o los Norcini, que significa los embutidos, ¿Por qué? porque eran carniceros y una de sus cosas era también hacer embutidos. Ah, ok. Ahora, Una sin relación espera, con la otra. Sí, güey, ya después Es que lo eso venden. vamos. Lo venden y Espera, es espera. carne de huevo. ¿quién sabe? ¿Se había una relación o no? O sea,
puede ser un Un negocio embutido, redondo. un embutido no sabes de qué está. Pues mueles todo, güey. Va cartílago, uñas, pellejo. Todo. Güey, todo. Huevos. Podría ir. Podría ir perfecto. Podría un gacho de testículo y no te das cuenta. Bueno, igual me imagino que no había control de calidad en esa época, No, ¿no? güey, Entonces, probablemente no. sí. Señores de esa época comieron huevo de niño. En caso de no contar con tan especializado procedimiento, se utilizaba un barbero, como aquí el caballero. Ahora Oh. sí, si no podemos encontrar un buen embutidor, un barbero que tiene las herramientas necesarias. Que ahora, O- paréntesis, ¿ustedes en quién confiarían más? ¿En un barbero o en un vato que es O en carnicero? un carnicero, en un barbero. Yo creo que Yo creo que un fíjate. carnicero. No, güey. A ver. Bueno, tú dices carnicero. Porque yo siento que como Ajá. que conoce más el cuerpo humano y a lo mejor no le da tanto asco porque tú puedes cortar el pelo y muy chingón, pero a lo mejor a la hora de ya hacer una operación sí te da asco, ¿no? Bueno, Pero es que Siento también con el carnicero, barbero ¿no? tiene más cuidado. ahora yo te la A ver, contraparte. Señor es barbero, por Yo, cierto. yo creo que un barbero. ¿Por qué un barbero? Porque una de las chambas de un barbero también es hacer pequeñas incisiones para liberar sangre ¿Qué? de tu cuerpo. Sí, güey. ¿Tú haces Entonces- eso? Sí. No, no, no. Sí, Anterior- sí, sí, güey, ¿qué? sí. Anteriormente, Sin querer la mayoría de las veces, pero... Ajá. Una de mis funciones varias. anteriormente así se hacía, güey. Por una módica cantidad, aparte de cortarte tu pelo de la cara, de tu rostro y de tu cabeza, también te quitaban ese dolor de cabeza. ¿Cómo lo hacían? Haciéndote una pequeña incisión y drenándote. Pero porque ellos sí eran doctores barberos, No, supuestamente, ¿no? nadie era doctor. Es fisionomía humana. Viene de... O sea, según yo así se les decía, doctor Fíjate, barbero. te quitaban muelas. Ujú. Te quitaban dolores de cabeza drenándote la sangre de tu cerebro, de tu cabeza. Te abrían el cráneo y sacaban sangre excedente. Pero así era en esa época. Yo digo uno actual. Y ahora bien, Sí, ¿qué tan bueno, difícil es que puede te va. ser? O sea, uno actual no hace eso, no, ¿Qué no tan mames. difícil puede ser cortar huevos, güey? ¿Sabes cuál es el procedimiento? Te lo explico, güey. De hecho, ahorita se los voy a explicar yo. Pero usted, bueno. pero a ver, ¿ustedes qué No, concluirían? pues esperamos. ¿Un yo barbero? yo elegiría un barbero porque tiene más cuidado. Yo me sé el procedimiento de extirpar huevos. No mames. Paréntesis. Porque... No es que yo lo haga, güey. Pequeño paréntesis, porque aquí, esta mesa, somos expertos. El señor es barbero y es veterinario. Yo soy chalán O sea, de no, carnicero. O sea que si alguien sabe cortar un huevo, Ah, sí. este señor. Sí, sí, sí. Bueno, sí, tienes razón. A lo mejor el carnicero no lo hace. O sea, pues No, la carne carnicero la lo corta haría. así es La corta chingada. chingada. Bueno, es que ahí te va. Y un pequeño comercial. Si alguna vez quieren comprar carne, la mejor carne de la ciudad de Córdoba, Veracruz, el señor Nahum en el mercado Revolución es el mejor carnicero. Y verlo cortar la carne es una experiencia, de verdad. Ok. ¿Sabes cómo la prepara? ¿Cómo le tiene un amor a la carne ese señor? Y te la hace perfecta. Es el mejor carnicero que yo conozco. Bueno, volviendo al punto. En caso de no cortar, deben contar con el cirujano, el barbero o cualquier persona que tuviera una herramienta de corte. No mames. Sí, podíamos utilizar un cuchillo, podíamos utilizar una espada, se utilizaban hachas, se utilizaban a menudo piedra. Bueno, cualquier persona. Y aquí viene lo más bonito. No crean que esto era un salvaje que decía así, ya lo loco. No, no, no. Tenían que contar con el consentimiento del niño. Porque todos sabemos que un niño entre 5 y 12 años sabe perfectamente qué decisión va a tomar. Y esto es curioso porque me imagino que allá en casa están igual que yo, así agarrando, así despacito. Cada vez que leo algo, sientes. Bueno, mientras yo lo estaba leyendo, 2-3 veces tuve el sueño de que yo era uno de esos niños y me No. despertaba en la cama y se siente horrible porque sabes lo que va a pasar, pero no estás seguro. O sea, obviamente estas investigaciones no son así de un día para otro. Nos llevan una temporada y sí, yo sí tuve pesadillas con esta cosa. Oye, Bueno. y así como paréntesis, ¿tú crees que ya si le preguntaras a uno de estos niños de 25 años, o sea, ya teniendo 25 años, le preguntaras, oye, ¿y tú cambiarías de opinión? ¿Tú qué crees que te dirían? A eso es a lo que voy. ¿Sí? Güey, obvio, los sí. niños de hoy en día ya no saben qué decir, qué elegir, qué escoger, qué decirte, cómo Pero tomar sus propias decisiones. Seguramente anteriormente sí, estaban un poquito más despabilados. Yo creo que no. Oh, yo no. creo que no. Si ahorita que llevas una educación integral, Sí. no sabemos qué estudiar cuando llegamos a los 18, en esa época, oye, ¿quieres que te corte los huevos y vivir con... Además, te han de haber dicho, hijo mío, ¿deseas que te cortemos las gónadas y puedas ir a vivir con esta familia rica? Sí, Es que son gónadas. sí, Sí, ajá. pues sí, yo creo que... Sí, pues igual me estorba, Pues sí las ¿no? traigo, ¿no? Ajá. Ajá.
O quieres ir a vivir no. con esta familia, pero tienes que deshacerte de tus... Sí, dejo lo que... Claro, no pues, tengo no nada. me sirve. Tampoco tengo nada. ¿Qué me deshago? Sí, porque Y tampoco vas creciendo, lo que implica chinga, tampoco. no sabía No, que y las es que se pone chido. necesitabas, Es güey. una maravilla porque, espérate, se pone peor. Cada vez se pone peor. Generalmente se les emborrachaba con ron. Oh. Si alguna vez se han emborrachado con ron, yo he tenido la dicha. No te emborracha lo suficiente. O sea, el ron no te emborracha lo suficiente. O sea que sí podrías sentir. Sí lo sientes. Yo me he pegado estando borracho y lo siento. Y es un golpe. Y dices, o sea, un corte, no me lo imagino. O se les drogaba con opio. Que tampoco es. O sea, no voy a decir que he probado el opio, pero no creo que sea tan fuerte. A lo Yo mejor creo que a lo por mejor eso sí. decían que sí, güey. Primero se emborrachaban con lo que quieras, güey, o les daban opio y ya después les preguntaban. También puede ser, ¿eh? Porque generalmente, pues no en hay caso de no registro. contar con anestesia, porque esto era la anestesia, ¿eh? Se les presionaba. Se les presionaba la vena carótida hasta inducir un ligero desmayo. Ah, ok. Ahora, Despertar. sí, con- no, pero es que ahora ahí te va. Si tú te presionan la carótida y te desmayan, el desmayo son unos segundos. Sí. O sea, no. Y, en las y más porque películas. te despiertas del pinche dolor. En las películas ves que te Oh. pegan, y despiertas 2 horas después. ¿Qué pasó amarrado? No es cierto, güey. Si te desmayan con todo y te tiran, tiene el doctor 4 minutos en lo que recuperas. No, güey. Porque si no te mueres. Es cuestión de segundos. Ya tienes que estar encuerado con los pantalones abajo. güey. De ahí te van a presionar la vena carótida. Y ahí dispones Está de el 2 carnicero. a Vámonos. 3 segundos para cortar. No Ponle, ya se no es durmió. con Tienes calma, razón, güey. ¿eh? No No tienes es con razón, calma. tienes razón. Es con calma, es. Sí, o ya. sea, el niño está ya agarrado, ya lo tienen amarrado de manos, pies, y empiezan a apretar. Y cuando ves que cierra los ojos, órale. Bueno, Punto a mi favor de que lo mejor es un carnicero. si la operación se complicaba. Entonces llamaban un barbero. No. Sumergían al Llevaban niño. un barbero acá. Sumergían al niño. Esto es después de haber cortado. Ok. Buzo. Después de haber cortado, no funcionó porque estaba muy duro. Sumergías al niño, yo creo que ya lo tenías que tener listo. Sí. En un baño de leche. Te ponías en una tina de leche, lo metías para ablandar el genital. Ok. En caso de no contar con la leche suficiente, sacaban varias tinas de agua helada, metían al niño por unos minutos y procedían a volver a cortar. Ah. Si no funcionaba, repetían la operación. Ahora, piensa esto, agua helada. ¿Qué tan helada estaba si no había refrigeradores? Sí, sí, cierto. O sea, estás hablando del agua como venía, tibia, sí, con la misma agua con la que Sí, te el bañabas. rocío, Ajá. ¿no? Ajá. A ver, yo aquí tengo No una- funcionó, Tengo una corte duda. otra vez a la misma Pero me agua. imagino que, o sea, leche en la herida como que sí, ya de doler No, también, güey. O sea, sí de- Pero bueno, yo tengo una duda aquí. ¿Cómo chingados cauterizabas? Con O sea, aceite, eso voy. Con aceite. Eso vamos. Dios mío, yo pensaba con una plancha. Bueno, no hay Hubiera sido electricidad. menos pedo, pero Carbón. utilizaban aceite y se procedía. Una vez preparado el paciente, se procedía a cortar a ojo los conductos espermáticos. Es decir, se eliminaba el escroto con su contenido y, dadas las precarias condiciones que se ejecutaban, entre un 10 y un 80% de los casos morían. Ah, cabrón, pero 10 y 80 es un... Porque Sí, o sea, qué es que mamada, son ¿no? cuestiones de De sanidad. 10 güey. chamacos, te vas a quedar con 2. Y te das cuenta, en ese entonces no había gentamicina. No había madre en ese había entonces. Penicilina para contrarrestarlo. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema, man? No, Nosotros- ni había gente que se va a ir a contar como que de 10 a 8, o sea, pinche... Sí, es un Ajá. número que es. No, o sea, se puede morir 1 o se puede morir 8. Sí. Pero vamos a cortar a 10. ¿Te puedo meter 2 vergazos? O te puedo meter 10, O 10, pero- exactamente. Depende de cómo. Bueno, ahí va. El caso es que, ¿cuál es la solución? Si se te están muriendo el 80% de los niños, pues vamos a hacer Pues más. no hacerlo. No, Ah. vamos a agarrar a más. Si a ver, si de 10 niños se me mueren y me quedan nomás 2, pues si agarro a 100 me van a quedar 20. Listo. Ok, o también Ajá. O dejarte de hacerlo, mamón y no. Y pa Porque qué vuelven quieres a cantar cuente las la pinche mujeres. gente? Es que es un número muy alto, güey. Yo creo que los niños no sabían o no estaban aún conscientes del Pues no. índice, güey. No del estaban índice conscientes, mira. de mortalidad que había en ese entonces. Pero De lo los contrario, papás no- sí, güey. No habría tantos. Los niños no, pues tiene 5 años, güey. Pero los papás sí. O sea, el papá sí sabía. Y ya para cuando estaba esto, Y le valía madre, güey. le valía. Pero es que este va se pone más chido. O sea, cada vez que se pone más chido, es porque, acuérdense pone que más estamos culero. hablando de religión. Sí. Y la religión, hay algo que se llama dogma. Y el Sí. dogma no se cuestiona. Y si el papa dice se hace, te chingas y se hace.
Pero todo Y- es bajo preguntarle al Lo que chamaco, quieras, pero ¿quieres? no, el papa te decía, ¿Quieres cantar cree bonito? en esto. Y ya. Y se chingó. Bueno, ahí te va. Un médico visionario, a ver, si la solución es castrar a más niños, un médico visionario, apunten este nombre, Antonio Santarelli. Antonio Santarelli tuvo una idea, era médico cirujano del Hospital de Santa María Nova de Florencia, e inventó una máquina que se llama el castratore. Quiero que aparezca un título aquí cuando haga yo las manos así, por favor. El castratore. Y el castratore podía castrar hasta 8 niños al mismo tiempo. Ah, qué Ah, pedo con eso acá, sí. es que ese, fíjate, es como el castratator moderno. Pero a ver, 8 niños al mismo tiempo. O sea, imagínate, esta operación no solo es traumática. O sea, me sino está diciendo que sí había demanda. Sí, había una demanda cabrona. Un chingo de demanda. No, y ahorita a vamos pesar de que los morros se morían. O sea, pues me Te voy a imagino que decir le cuánto valían a era, los papás. te voy a decir cuánto era la demanda, no quiero spoilearte, pero No, espérate. bueno, Vamos a esperar. ok. Es que sí está, Ok. hay una demanda, hay más castrati que ingenieros. A la fecha. Vas a ver por qué. Bueno, Sí, chingo, güey. la solución era castrar a más gente y este procedimiento permitía castrar 8 niños a la vez, ¿sale? Pero lo curioso es que la castración no te garantizaba la voz bonita, habíamos dicho. Tú ya tenías que tener la bonita. Pero aquí viene lo más bonito. Cuando te castraban, como no estabas bien adormecido, gritabas. ¿Y qué pasa cuando gritas? Sacas. Te chingas la voz. Ajá. Entonces imagínate que llegue el niño que canta más bonito y le corta. Y les quedaba una voz ronca, estridente. Algunos perdían la voz completamente de gritar. O sea, y voy a poner un ejemplo aquí. Tú tienes la voz rasposa. No. Sí, tienes la voz rasposa. Bueno, sí sabes por qué tienes la voz rasposa. No. Y esto es una historia real. Cuando eras niño. Cuando No, tú sí, naciste- lo sé. Bueno, Ajá. pero la gente no lo sabe. Ah, bueno, cuéntelo. Cuando era niño, le machucaron uno de los testículos. Ay, Ah, no es ¿verdad? cierto. No, cuando era niño nació y por alguna razón gritó muy fuerte los primeros 5 días de vida. Gritaste. Pero cuéntalo bien, que cayó un Ajá. trueno. Ay, no, Ah, mi pinche vato nació en Superman. No sé, pero 4 días o 5 días gritando. Yo cuando llegué al hospital para verte, porque soy muchísimo mayor que tú, cuando llegué a verte, escuché desde la entrada que gritaba alguien. Y a medida que avanzaba por todo el hospital, Que dijo, huevos, Ajá. el doctor. ¿Qué me está haciendo, sí, cabrón? y después, cuando ya era, te estoy hablando que tenía menos de un año, de hecho, en ese periodo, en esa semana, se notó la diferencia de una voz de niño a una voz ronca, porque se la pasó gritando. Y cuando tenía como un año, entrenaste tu voz, y cuando tenía como un año ya se oía ronco. O sea, siempre has sido ronco tú. Por eso. Ahora imagínate que estás en una operación y te cortan un huevo y te echan a perder la voz. Y te quedas sin voz. O sea, eras la esperanza de tu familia porque ya cantabas bonito y hubieras aguantado 10 años. No, deja tú Ay, la esperanza. no La que los razón por la cual te desmayaron. cortaron los huevos. La razón. Y ya, ¿qué? En algunos casos de éxito, el niño, ahora ya que se había logrado y habías conseguido, Ujú. no era automático que te volvías un castrate. O sea, ya no tenías el testículo y cantabas bonito. Pero ahora tenías que esmerarte mucho para entrar en los coros de la ciudad. O sea, no eres castrado, nomás eras castrado. Nada más eras un nevirado. No eras un castrate, eras un no, nevirado. no asegurabas tu puesto antes de- Exactamente. Ok. Y Y de yo no pensaría- lograrlo, es decir, ellos cuando te castraban te metían al convento y tenías que ir de coro en coro buscando. Y si no lo lograbas, era una vida de pobreza y los efectos secundarios. Efectos secundarios que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, pero en Nápoles, y aquí es donde viene lo bonito, Nápoles, la ley exigía que en una familia de 4 hijos, al menos uno tenía que ser sometido al procedimiento. Ok. ¿Tú sabes qué significa eso? ¿Cuántos hermanos tienes tú? 4, exactamente. Bueno, No, tienes 3. Somos 4. Es decir, que uno de nosotros, Ujú. tú, yo, Daniel, o el otro hermano que tenemos aquí, tendría que haber sido sometido. ¿Sí? Sí, ese vato no es nuestro hermano, ¿eh? Por eso no, pero yo no voy a sacrificar a mi otro hermano. Pobrecito, voy a Ah, bueno. sacrificar. Pobrecito de Daniel, un besote a Daniel donde esté, hasta donde quiera que estés, no sé dónde estás, Querétaro. Bueno, y toda la prensa, no mames, está allá. No, bueno. Ok.
En Nápoles, 1 de cada 4. Y para ser puesto al servicio de la iglesia. El niño era llevado al conservatorio para medir sus dotes musicales. Y si el niño tenía dotes musicales, alcanzaba el reconocimiento. Pero si no, debido a la alta competencia, y si sus aptitudes vocales no llegaban al límite exigido por los sacerdotes, se convertía en sacerdote y se limitaba a cantar en los coros de las iglesias. Güey, no, yo siento que la metodología estaba mal. Primero Pues, estaba mal el planteamiento. Tenías que asegurar tu... En sí todo Sí, está sí, mal, sí. güey. En sí todo está mal. Pero tienes que asegurar tu puesto. Y ya de ahí así, córtenme los huevos. Es que Pero ahí te eran va. niños, o sea, no Mira, no mentalidad de tiburón No cuando es eres tan niño. complicado. Te voy a decir por qué seguimos estando mal. Porque actualmente vamos a poner el ejemplo del magisterio, al que yo he intentado entrar muchísimas veces. Aquí lo ideal sería que yo tuviera mi puesto asegurado en el magisterio. Y ya entonces que ya sé que voy a estar, ahora sí estudio una carrera. Y ya que estudié la carrera, ahora sí hago un examen. Y ya que hice el examen, ahora sí veo si consigo mi plaza. Pero ya teniendo la lista. O sea, en la vida real no. Primero estudias, te botas, haces exámenes, haces un montón de trabajo. Yo llevo como 15 años tratando de entrar y he hecho exámenes y todavía no se puede. Afortunadamente a mí no me han pedido que me corte nada, pero si me lo pidieran, no sé, no me enamoraría tanto quedarme en el magisterio. Bueno, quizá el castrato más famoso es Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi, mejor conocido como Farinelli. Farinelli, nacido en el año 1705 y murió en el año 1782, pelas, a la edad de 77 años. Ajá. En el año 1700, Ajá. cuando la esperanza de vida era de 30 años. Y aquí hay algo curioso que yo quiero tomar en este punto de Farinelli. Cuando hablamos de la esperanza de vida, normalmente mencionamos que era muy baja. O sea, la gente antes vivía hasta los 20 años. Pero si revisamos los textos, vemos que hay gente que tenía 90, 80, 200 años. No, bueno, es Pero a ver, 200 espérate, años. decimos, No, ¿por qué ajá. sí? De 200 años. ¿Pero Pero por qué? A ver, no fíjate. mames, ¿no? ¿Por qué? Porque, supongamos que tuvieran 100 años. Va. Pero ¿por qué la esperanza de vida es de 20? Porque la mortandad infantil es muy alta y se promedia. Si nacen 10 personas y 9 se murieron antes de cumplir un año y el otro güey nació hasta los 100 años, vivió hasta los 100 años, la esperanza de vida se promedia y queda en 20 años. Ok. Bueno, Pero espera, realmente... Corte, ¿estás seguro de que eso es cierto? O sea, Sí, es eso va a cierto. ser seguro. Sí. Yo estoy seguro de que no. No, estoy seguro. No tanto 200 años, pero No, sí. no, o sea, yo estoy seguro de que se promedia. Hay algo que se llama mortalidad infantil y hay algo que es ya la mortandad normal. Pero eso es relativamente reciente. Estamos hablando del siglo XX. Esto antes se promediaba a lo loco. De hecho, cuando hablamos de las cavernas, se promediaban todos. No existían niños ni ancianos. Según yo sí se hacía la diferencia. Es más, tan no existían niños y ancianos que aquí en esta época no eran niños. No se les consideraba niños, se les consideraba adultos. El concepto de la niñez, ya vamos a hablar de eso más adelante cuando toquemos a Jean Piaget. Si viene, ¿eh? El concepto de la niñez es nuevo. Es tan nuevo que a mediados de los años 50 no existía la niñez. O sea, no sabíamos que un humano no nacía adulto. Estás perro, ahorita vas a ver eso. Pero bueno, luego lo checamos eso. El punto es que este cabrón vivió hasta los 77 años, ¿sale? Y los cantantes castrados vivían en uno de estos 3 escenarios. Me habías preguntado qué pensaban. La primera, como el señor Farinelli, vivían felices por sus logros artísticos, rodeados de privilegios, disfrutando de una vida sexual activa con los cortesanos del pueblo. ¿Por Esa qué? sí no me la esperaba. Porque como no eran hombres completos, no se consideraba una infidelidad. No mames. ¿Sí? O sea que. Piensa, estamos en esta época, o sea, 1700. Y aquí la gente creía que estaba bien cortarle un huevo a un niño. Entonces, si no tienes huevo, no eres un hombre, no es Cazaban infidelidad. brujas. Ajá, cazaban brujas. Bueno, hasta hace no mucho creíamos que nos iban a robar el líquido de la rodilla. Y Adoraban dices, cabras. ¿para qué te lo van a quitar? Ni tiene líquido las putas rodillas. No tiene líquido, güey. Pero bueno, Y yo te lo digo. y ese güey sabe lo que... O sea, si hay alguien que sabe de rodillas. Yo soy. Y por tanto, no se considera una infidelidad, ¿vale? Es como los eunucos. De hecho, los eunucos en la antigua India los ponían a cuidar a las cortesanas porque sabían que no les iban a hacer nada. Ok. Pero sí se las cogían, porque no tenían testículos, pero tenían pene funcional. Y algunos, a causa de la malformación, tenían un pene tan mal formado
que hacía unas formas así Como de árbol torcido. curiosas, interesantes. Algunas de las cortesanas Aquí van a gritaban- aparecer espera, unas espera. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah. Es una frase muy bonita. Ok. Que se gritaba no solo en las óperas, sino en las alcobas de las cortesanas. Ay. Ajá. Que viva el cuchillo, decía. Qué cabrón. Ok. Sí, o sea, en la ópera cuando acaban de cantar los vatos, le gritaban que viva el cuchillo. Y era como que qué cabrón canta. Y cuando los estaban dando también decía la vieja. "Que viva el Ah, cuchillo". ok. Ay, 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 ay. Ah, o sea, porque deben de tener unos como pene de pato, así que va a aparecer el pene. Y estaba la otra que sufrían de melancolía, depresión, no conseguían el puesto, debido a la falta de hormonas en su cuerpo, intentaban comer, comían mucho azúcar, entonces engordaban, desarrollaban una papada prominente y terminaban cantando en coros de iglesias. Y aquí viene lo curioso. La mayoría tenemos el estigma de que los sacerdotes abusan de los niños, porque los sacerdotes son gays. No, de hecho es al revés. Sí, pero es al revés. Los niños No, abusan de los no eres gay porque te vuelves sacerdote, sino que te vuelves sacerdote porque eras gay. Ah, ya, ¿Cómo ya. lo curamos? Pues, ya. Y ahora imagínate que no tenía los testículos, te había pasado mal y te mandaban a un claustro, entonces hacías un bacanal. Y de aquí viene, y esto es muy interesante, porque de esto surge un periodo que se le conoce como la pornocracia, donde el papa era, todo se arreglaba con favores sexuales, todo. Y ¿Todo en la iglesia? Todo en la iglesia. Ah, ok. El papado se compraba por favores sexuales, los líderes, todo. No todo. mames, y ¿Sí? lo dices después de decir que había una papisa, no mames. No, sí, y es que esto es lo chido, porque después de esto dices, ¿cómo surgió la pornografía? Porque precisamente los sacerdotes evirados subían hasta ser papas y decían, odio a la sociedad, pues voy a hacer mi desmadre. Y hacían eso. O sea, realmente sí eres un efecto dominó bastante cañón. Míralo. Bueno, los cantantes castrados vivían, tenían la fortuna. Voy a poner un paréntesis. No puedo ser yo el único que piensa en ese señor gordote cantando de la papada y piensa, bueno, a ver. Soy el Sí, único. es cierto, güey. ¿Soy el único? Él tiene ¿O razón. no? Tiene razón. A ver, yo no sé, yo no estoy muy No, yo tampoco sé. culturizado en cuanto a música, pero ¿tenía hijos Juan Gabriel? Sí. Sí tenía hijos. Sí tenía. Entonces, definitivamente no era castrado. ¿No era castrado? Mira, no era castrado. O De era, hecho, o era medio, actualmente medio castrado, ¿no? Le faltaba un Medio huevo, pero castrado. uno completamente funcional. le faltaba, pero yo creo que en el ámbito ¿cómo se llama? Más Lo que se ve no se pregunta. Exactamente. Bien dicen que no nació para amar. Cuando... que tengo una historia de Juan Gabriel buenísima. Y que nadie nació para mí Buenísima. también. Se la voy a contar ahorita. Chinga su madre. Dicen, es una leyenda A ver. urbana. Juan Gabriel todos sabemos que era de gustos peculiares. Pero dicen que su Gustos manager, culposos. sus gustos culposos. Su manager, sabiendo cómo eran los gustos de Juan Gabriel, conseguía, no vamos a utilizar palabras ni hombre ni mujer, pero vamos a decir conseguía parejas para Juan Gabriel, que ya sabía cómo le gustaban. Altos, musculosos, fuertes, enamoradizos. Como todo. Y decía, y aquí viene lo bonito, o lo cruel, porque esto es cañón. Ok. El manager sabía cómo era Juan Gabriel y sabía que cuando estaba contento, escribía canciones como el Noa Noa, como la de No tengo dinero. Y era el desmadrilla. Pero cuando estaba triste, te escribía unas rolas. Yo no nací para amar. No. Abrázame muy fuerte. O sea, yo no puedo escuchar esas canciones sin llorar. De verdad. O sea, literalmente las escuchas y sientes como. Bueno, Entonces él decía. y Juan espera, Gabriel espera. es el de gustos Decía Juan Gabriel, culposos. decía Juan Gabriel. Ah, no, decía el manager. Ajá. Quiero que lo enamores y cuando lo tengas bien enamorado, abandónalo. Ah, Rómpele ya, el corazón. ya. Para que escriba canciones Ajá. tristes. Y así le hacían. Y muchas de sus canciones son porque el manager le conseguía parejas. Y. Hijo de su. Es un desgraciado, pero bueno. Pero muy Volviendo a- listo, la neta. o Muy sea. inteligente, ¿eh? Pero bueno. Volviendo a esto, los cantantes castrados tenían la fortuna de ser uno de los 10 niños, de los 2 niños que no se morían. Entonces, en el conservatorio se les daba una educación musical muy estricta. ¿Qué quiere decir muy estricta? Que se les marcaba lo que iban a comer y tenían que comer específicamente cereales en la mañana, queso en la noche y leche al mediodía. ¿Y tú sabes con qué fin? ¿O Para nomás? mantener su peso. Porque una de las frases es, o de lo que ellos pedían era, tienes que tener un rostro delgado y blanco como la muerte. Ese era Como más angelical. Pero ¿no te has dado cuenta que los gorditos cantan mejor? Yo creo que sí. Los gorditos cantan mejor. Pues de hecho actualmente hay un castrati. Bueno, un cantante que se considera a sí mismo castrato. Castrati es la forma plural
y castrato de la forma individual. Sí, bueno, ¿y cómo vas a comprobarlo, No, no? pues, yo creo que sí lo debe haber ¿Quién comprobado, ¿no? considera Más mejor? ahorita que hay- No, yo puedo decir que lo soy y ¿quién me va a comprobar? No, ¿Quién pero me este va a güey yo bajar creo el que- short para ver, puto. Yo creo que este señor, pues si lo sales a decir en la tele, sí lo han de ver checado, ¿no? Ah, bueno, supongo que sí. Bueno, él dice que fue un accidente, lo clásico, pero realmente no fue castrado, o sea, no fue por esta técnica, porque esa técnica ya no se usa. Fue por un accidente y de casualidad cantaba bien, y ahorita es un cantante que lo pueden encontrar en YouTube, va a aparecer abajo el link. Bueno, pues vamos a conocer algunos de los casos en el fue. Gasparo Paciato, quien estuvo a punto de morir asesinado por un romance con la duquesa Marquena Santana. ¿Sale? En el Ok. 400. Ya desde el 400 ya ven pedos. Gustavo Firgena, 1700. Fue encontrado con una irlandesa de 15 años y los padres lo denunciaron y acabó en la cárcel. ¿Cuántos años tenía ese señor? Ya eran señores. Ah, ok. Pero ese entonces no Giovanni era ilegal, Battista, un mujeriego empedernido que vivió en Rusia y se acostó con la duquesa de Rusia. Sabiendo Ok. el pegote en el que te metías. Incluso uno de los casos más interesantes es. Aquí hay dos interesantes. El de Farinelli, que es el que habíamos platicado. En 1734, una de sus admiradoras le escribió burlándose de los ingleses y diciendo que eran presumidos y fanfarrones. Este señor le mandó una carta diciendo que le esperaba en su alcoba para demostrarle lo que era ¿no? presumido y fanfarrón. Ay, au. A lo que la duquesa abandonó a su esposo. No. O sea, sí soy, Acá. pero mira. Y el propio Casanova. Casanova, cuando hablamos de seductor, Casanova es un italiano como que el fue- nombre. Ajá. Es considerado el. Sí. ¿Sí? El pirujo de Ah, qué pirujo de momento. de Se la- acostó del- con todos. Bueno, la Edad Media. No, Casanova, en una taberna, conoció a Berilio. Berilio era un castrado, muy guapo. Casanova no tenía problemas, él veía auras. Entonces Casanova se metió con el castrado y cuando estaba con él, se dio cuenta, a ver, dice, que llevaba un pene falso. ¿Qué? Y que en realidad se trataba de Teresa Lanti, una mujer, haciéndose pasar por castrado. Ok, ¿qué pedo con esa Ajá. época, no? Se ve que no había Sí, sí, cámaras sí. porque... ¿qué? Pues, no había cámaras, pero a ver, haciéndose pasar por castrado. Y lo curioso es que Casanova la llevó, se hizo su amante, y ese señor era el máximo socialité. La llevó a la casa de ópera de Italia, en los principales teatros progresistas de Europa, y le permitió cantar. O sea, ok. este movimiento Ajá. hizo que las mujeres volvieran a cantar. Porque una mujer se hizo pasar por hombre y dijo él, no. Sí se puede. Sí. En otra ocasión, Casanova se encontraba sentado en el café de Milán y entró en un debate de cara seductora que lo retó a ver quién podía tener más relaciones en una noche. ¿Es un debate? Es un debate. Ajá. O sea, imagínate, eres Casanova y te topas otro castrate y dices, yo puedo coger ¿Por más qué crees tú. lo que crees? Ah, yo cojo más que tú. Obviamente, si eres Casanova, esperas que te digan eso. Lo que no se esperaba era que se hiciera una orgía donde curiosamente ganó Casanova. Ah, ¿y cómo ganas en eso? Cogió más mujeres. Ok. Ajá, pero a ver, ¿te das cuenta que los castrati podían hacer que una duquesa abandonara a su duque? Y Casanova dijo, no, yo. ¿Y te das cuenta que no tenía nada que hacer? Que No tenía están que hacer, acá. pues eres Fíjate, ajá. yo pensaría que ser castrati te hace amanerado. Pues Te es hace- como lo te que Un hace- uno poquito, de piensa. hecho, dentro de los problemas que tienen estaba el cambios hormonales, una actitud déspota, una actitud altiva, llorar constantemente. O sea, más parecido a un aumentar- niño, ajá, ¿no? Más parecido a un Ajá. niño, entre un niño y una mujer menopáusica. Vamos a terminar ya con esto, nada más sacando unas cuentas muy rápido. En Italia, durante su periodo álgido, el último castrati que se conoce, de hecho la última grabación que escucharon al principio, o no, porque no sabemos cómo está. Sí. Copyright. Y si no, va a aparecer aquí abajo, tampoco se preocupen. La última grabación fue grabada a principios del siglo XIX. Pero durante su punto álgido, es decir, el siglo XVI, XVII y XVIII, se hacían unos 4,000 castratos al año. Oh. De esos 4,000, habíamos dicho que se calcula que entre un 20 y un 80% se morían. Ahora, menos de los que estaban, vamos a quitarle los que se les echaba a perder la voz por cantar. O sea que ya cantabas bonito, sobrevivías, pero se te echaba a perder la voz. Y de esos, todavía hay que ver quiénes sí alcanzaban a entrar en unas de
Sí, se Ajá. lograban meter en Ándale. el medio. En el medio. Y la cifra, que es muy reducida, se habla de un 10%, lo que sería un equivalente a el 1% de la élite. ¿Sale? Ok. Ahora vamos a... Eso es en ese punto. Pero también, paréntesis, ¿estás de acuerdo que entonces más gente moría por intentar ser castrati que por tiburones, ¿no? También. Por tiburones, así es. Ok. Bueno, entonces tenemos que en total la cifra de castratis era, en promedio se dice que 1%, si tenemos un 4000, estamos hablando de cuántos castrati por año, unos 40 castrati por año. Ok. 40 castrati por año. Ahora vamos a analizar cuántos egresados de la licenciatura. ¿Cuántos egresados de postdoctorado tenemos al año? Uf. No tenemos 40. No creo. Es más, vamos a regresar un poquito. ¿Cuántos egresados de doctorado tenemos al año? En México, según una cifra que yo me encontré, teníamos unos 3,800 por año de doctorado. Aquí estás hablando de que hubo 4,000 por año. O sea que hay más castratos que doctores en su momento. Y por mi parte, damas y caballeros, esto ha sido todo. Ego consumable. ¿Algo que quieran ustedes platicar para terminar? Pues que se me hace de lo más loco. Como, o sea, ¿te das cuenta que todo eso que pasó es por un capricho? Por un capricho. O sea, deja todo de que no por cante una las mala mujeres. interpretación. Es por una mala interpretación que decía que las mujeres eran sumisas y no se les debía permitir cantar. Pero deja tú que no canten las mujeres. Eso No, es de otra hecho la cosa. frase, espera, la frase la tengo aquí. No era que no se les permita Pero cantar. había- Era que no se les permita opinar. Incluso decía la Biblia que la mujer que tuviera dudas durante el servicio tenía que esperar a llegar a su casa para preguntarle a su esposo. O sea que durante la misa no podían hablar para nada. Sí. Pero, por ejemplo, ¿por qué nunca se les ocurrió? ¿Y si ya no cantan? O sea, ¿no crees? Pues ya O se sea, yo hubiera pierde- pensado que, pues... Yo lo que ma- hubiera primero hecho hubieras sería pensado- cambiar las óperas, escribir ópera nueva. O sea, ópera. Actualmente tenemos cantantes con voz grave, muy grave. Barry White, Shell, ok. You Are Mine. Ajá. Bueno, no, pero sí los. A ver, Barry White, tú Sí, no, pero Andrew la gente sí Garfield. sabe quién chingados es Barry White, sí sabe quién chingados es Seal. Bueno, esos cantantes los que ubicamos. tienen una voz grave, no es como que se les hayan escrito las canciones para voz aguda. Las canciones se escribieron para ellos. Ah, en voz aguda, ¿quién tenemos? Tenemos a Los Tin Cumbia Tin. Kings. ¿Quién? Tenemos a Tintini. Oh, Ándale, Teeny Time. oye, pero estaría chido los Cumbia Kings Bueno. en el coro de la iglesia. Vamos No, a Freddie Mercury. Punto importante, punto importantísimo estos aquí dos- de Freddie, ¿eh? Hablando de eso, Freddie Mercury llegaba a 3 octavas. Es un pedo. O sea, 3 octavas es. Una octava son de do a do. ¿Sale? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ok. Pero aparte de ese, si tú regresas, hay si, la, sol, re, mi, fa, para do, atrás, do, a y tres. luego hay do, re, mi, fa, sol, la, si, pero más grave y más agudo. Ok. Freddie llegaba desde aquí hasta acá. El castrati llegaba a 4. O sea que estaba más cabrón. Era más cabrón un castrati que Freddie Mercury. Ok. Y bueno, a ver, Tintini. Tintini. Tiny Tim. Tiny Tim. Tiny Tim. Tiny Tim. No, Tiny Tim. Es que Tiny Tim también tiene. Yo creo que también tiene. Güey, yo creo no, que... no. No. No, de hecho, Tiny Tim canta grave también. Y canta Su grave voz bien es perro. grave, pero cuando Es quiere un- hacerlo, lo hace de. Pues por eso se bien. llama registro vocal, ¿no? Lo Porque hace se puede bien. de los dos. Lo que hacía Tiny Tim es cantar con falsete. El falsete es una nota intermedia entre dos notas con. Hace ruidillo. Vamos a Pero poner ahora, una. Si lo haces. Bueno, ya todos hemos escuchado alguna canción de Tiny Tim. Sí, claro. Todos. Lo vamos a poner, un cachito nada más. A ver. Vayan a- Ah, ya sé por qué dices que es castrati. Sí. Pero aquí lo vas a escuchar cantando grave. Y aparte una canción que ni se canta. Una canción que todo el mundo la canta. agudo y este señor la canta grave. Tienes razón. ¿Sabes? Sí. Ok. Bueno. Sí. Pero la canta chido, o sea, sí me gusta mucho. Bueno, pues esa es la historia de cortar y castrar. No, cortar y cantar. Por cierto, Cortar esta y información, cabe mencionar, rara vez decimos nuestras fuentes, pero esta información yo la conseguí en su mayoría de un solo sitio web. O sea, normalmente busco en varios lugares y sí, tuve que investigar en otros lados, pero ya venía muy bien armado, incluso con más información en un sitio web que vamos a dejar aquí abajo.
Huevos.com. No, ¿qué es eso? Ajá. Rate my. No. Bueno, pues algo más que quieran comentar. Sí, si no, pues le Yo recordamos. creo que con eso hemos Nuestras- terminado. Nuestras redes sociales. ¿Dónde nos encuentra Debol? Nos encuentran en Facebook como Clasificación D. También ¿Son estamos- los que aparecen acá? Sí. No aparece nada, No, ¿no? güey. Para que me vea como estúpida. No mames. Y también están en la caja de comentarios, por si los quieren encontrar, en la caja de descripción. Nos encuentran en Facebook como Clasificación D, para que nos den por ahí un like. Estamos en YouTube también como... Y nuestro contacto. De hecho, déjalo, que, busco acá. que es nuestro correo electrónico de clasificación@gmail.com. Ahí está, ya lo sigo. Lo que te iba a decir no está haciendo nada. Pero ok, va. Bueno, Ahí está. pues sí, nos encuentran en Clasificación D. Todos nuestros datos, todo nuestro contacto, nuestras fotos, todo va a estar aquí abajo apareciendo. En mis OnlyFans pantalones. nos encuentran. Pues no descartes la posibilidad de que próximamente tengamos un OnlyFans. Imagínate un castrati. No, bueno. Bye. Ego consumado.